Bien, usted cree que esto está en la Biblia, que el hombre no debe acostarse con hombre, y por lo tanto, Esto también se repite a lo largo del Nuevo Testamento. En el libro de Mateo, Jesús reafirma el estándar bíblico para mí. bien, voy a hacer dos puntos muy rápidos. Así que el primero, si miramos el Antiguo Testamento de forma aislada, solo para empezar como ejemplo. Así que veamos Éxodo 35:2, que sugiere que si trabajas en sábado, deberías ser condenado a muerte. Si lees Levítico 11:7, sugiere que si comes carne de cerdo, debes ser condenado a muerte. Déjame terminar, ya estaré listo. Si plantas dos cultivos uno al lado del otro, todo tu pueblo debería apedrearte. Llevas un traje como el que llevas ahora, que contiene dos fibras diferentes entrelazadas en la misma chaqueta. Deberías ser quemado en la hoguera por tu propia madre. Ahora, siguiendo esa lógica en Levítico 18:22, dice que el hombre no debe acostarse con otro hombre. ¿Por qué no nos estamos quemando en la hoguera también? ¿Por qué no nos estamos apedreando hasta la muerte? ¿Te gustaría responder a mi principal argumento de que Cristo afirmó el matrimonio bíblico en el libro de Mateo? ¿Y puedes decirme la diferencia entre la ley ceremonial, la ley moral y la ley ritual? Y por último, cuéntame también sobre el cristianismo, la diferencia entre el nuevo y el antiguo pacto. ¿Vas a seleccionar simplemente ciertos versículos del antiguo Israel que no se aplican al nuevo cristianismo? Justo. Entonces veremos dos puntos. En primer lugar, si miramos el Antiguo Testamento, podemos ver el tipo de inconsistencias que hay allí. Ya hemos hablado de eso. Bien, eso tiene sentido. En segundo lugar, mencionas el tema de Jesús y Cristo. Él nunca mencionó nada sobre la homosexualidad en absoluto. Él afirmó el matrimonio bíblico como la unión de un hombre y una mujer. En segundo lugar, en Romanos 1, el apóstol Pablo habla explícitamente de manera negativa sobre la homosexualidad. Además, la homosexualidad se menciona nuevamente en el libro de Tito y en el libro de Judas como algo no favorable, al igual que la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ni siquiera hablamos de los versículos del Antiguo Testamento. Hay 3 tipos de las 613 leyes levíticas y tú, ya sabes, a tu manera, eliges algunos de ellos. No vivimos bajo el ceremonial, no vivimos bajo el ritual, pero vivimos bajo la moral. Hay solo 10 principios morales que los cristianos creemos seguir. Algunos creen en el 9, que por supuesto es el Decálogo. Entonces, cristianos vivimos bajo de lo que mencionó. Sin embargo, también consideramos lo que Cristo articuló como el estándar bíblico del matrimonio. Y también podemos recurrir a la tradición de la iglesia para esto. Y la iglesia ha tenido una tradición de más de 2000 años. Incluso yo, como protestante, reconozco que esa tradición es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Es un punto injusto, pero dejamos de lado el Antiguo Testamento. Dejaremos eso de lado. Miraremos el Nuevo Testamento siguiendo su razonamiento. Hola. Ahora, cuando usted dice que Cristo se acuesta y el Nuevo Testamento establece que el hombre no se acostará con el hombre, me gustaría señalar un error lingüístico. Yo no dije eso, dije que el matrimonio bíblico fue afirmado y luego Romanos 1 habló negativamente sobre la acción de la homosexualidad. Lo último como el hecho de que esa afirmación proviene de 8 líneas allí que sugieren que el hombre no debe acostarse con el hombre. Sí, por supuesto, sí. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se armonizan entre sí, pero Cristo lo llevó a otro nivel, a un pacto diferente y a una enseñanza moral diferente. No era suficiente con decir que, ya sabes, el hombre debe tomar ojo por ojo, sino que debías poner la otra mejilla, que debías amar a tu enemigo. El estándar moral de Cristo era incluso mucho más elevado que el de los israelitas y los hebreos. Voy a preguntarte de quién es la Biblia. Bien, ahora, la Biblia que usas actualmente está escrita en inglés, ¿verdad? Correcto, sí. La versión King James, sí. Gracias a Tyndale. Bueno, escrita en inglés, que en sí mismo tiene solo, digamos, 500 años. Ahora tiene 500 años. Pero el cristianismo en sí mismo tiene, digamos, 2000 años o incluso más. Sí, correcto. La Biblia no fue escrita originalmente en inglés, antiguo koine. Griego. En griego koine. Sí, correcto. Ahora, si miramos la terminología griega, amigo. Sí, Jesús hablaba arameo. Podrías traducir cosas. ¿Las reconoces? Donde traducimos cosas, pero las traducciones son lingüísticamente ambiguas. Como es clasicista, sé que el lenguaje no se puede traducir de manera directa, así que, por ejemplo, si miramos la traducción de ciertas palabras al hombre, aquí tengo 2 palabras. Tengo malakoi, que básicamente significa suave, lo cual no necesariamente se refiere directamente a un hombre gay. Y luego tenemos Dios, como lo digo, arsenokoitai, que significa prostitutas. Si lo analizamos lingüísticamente, podemos desmenuzar la Biblia y decir que no decía que el hombre no debe acostarse con otro hombre, sino que dice que el hombre no debe acostarse con prostitutas, lo cual es diferente lingüísticamente. No entro en Levítico. No, mi argumento está enfocado en el Nuevo Testamento. Esto no es Levítico.
Bien, estas palabras se usan a lo largo en Romanos 1 eran mujeres. Acostándose con mujeres. En Romanos 1, Pablo profetiza el fin del mundo, la mujer con mujer y el hombre. Creo que podría decir hombre con hombre. Tienes que buscar los versículos, pero está aceptado y puedes estar de acuerdo en que por eso la tradición es importante, y lo digo como protestante. Creemos que la escritura es importante, pero también miramos la tradición. La tradición de la iglesia ha mantenido una cadena ininterrumpida afirmando el matrimonio, como la unión de un hombre y una mujer, uno a uno. Incluso como no católico, me alegra que el Papa León lo reafirmara. Ni siquiera estoy seguro de tu argumento, de tu punto. ¿Estás diciendo que la Biblia no afirma que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? Tradición no afirma el matrimonio. La Biblia no lo afirma, pero claramente no lo hace. Eso es un disparate. Es un error lingüístico de Cristo. Pero Cristo nuestro Señor, que es el estándar, afirma esta idea de que dejarás la casa de tu padre, remontándose a Génesis 12, en esta idea de Abraham dejando la casa de su padre, y te unirás a tu esposa, que una nueva será llamada una sola. De hecho, esta idea de una nueva creación es algo que luego utiliza el apóstol Pablo para describir a la iglesia de Cristo y a la novia de la iglesia, y la iglesia siendo la novia de Cristo con Jesús. Así que ni siquiera estoy seguro de tu afirmación. Simplemente evitas mi punto. Digo que la Biblia que tenemos hoy es 100% una traducción. Reconozco que ambiguo. Bueno, espere un momento, pero ¿qué pasa con las especificaciones específicamente en Mateo o en el libro de Romanos? Y para que usted esté en lo cierto, ¿quiere decir que los padres de la iglesia lo tradujeron mal cuando estaban a unos 50 años de esto? Para que tu afirmación sea correcta, tienes que decir que los primeros padres de la iglesia que escribieron las primeras cartas a la iglesia estaban traduciendo mal y que la tradición que establecieron era incorrecta. Así que, para entonces, podemos apoyarnos en la tradición y en la escritura. Entonces, cuando tienes tradición más escritura, obtienes algo que es auténtico, que es real y que es verificable. Ya he señalado que la tradición no se alinea con la escritura. Hemos retrocedido miles de años hasta la antigua Mesopotamia, pero en ese momento todos hablaban griego, escribían en griego y hablaban arameo. Así que, por ejemplo, cuando estaban escribiendo los primeros evangelios, los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, obviamente estaban escribiendo en griego. Ellos conocían ese idioma. Así que en Mateo, cuando estaban escribiendo en griego y luego los primeros padres de la iglesia conocían el griego y adoptaron eso como tradición de la iglesia, tenemos una cadena ininterrumpida de 2000 años. Creo que se podría decir irrefutablemente que eran las enseñanzas de Cristo para un hombre y una mujer, porque la tradición de la iglesia ha sido ininterrumpida durante 2000 años y la derivaron de las escrituras en ese idioma original. No puedes decir que no tiene sentido. Si no estamos de acuerdo, quizás deberíamos ver Biog. ¿Sabes más que los padres iglesia? No digo que sepa más que los padres de la iglesia. Lingüísticamente es innegable que es un error, digas lo que sea. Ese es nuestro lente. Quizás, pero no de la gente cuando estaban haciendo estos tratados. Puede que lo hayan conseguido. No es cierto, pero puede que ese no haya sido su significado original. Lo que estamos diciendo es que el significado se ha distorsionado con el tiempo porque contextos sociales y culturales como el Imperio Británico acercan esta cuestión. Puede ser, pero es por eso que la tradición importa. Porque la tradición entendía el contexto. Es del contexto. Bueno, sí y no, porque por supuesto la tradición lo es. Pero si la tradición dura 2000 años, entonces miramos hacia atrás para ver cómo llegaron a esa conclusión, cómo alcanzaron ese veredicto. Y si ese veredicto está alineado con lo que vemos en las Escrituras, ¿significa que su veredicto era correcto en la Escritura? Nunca llegaron a ese veredicto. Nunca. Todos los grandes concilios de la Iglesia fue algo muy moderno. Bueno, no, estoy hablando de los años 300, 400 y 500. La Iglesia original, en la escala de 2000 años, no es nada. No, pero establecieron esta cadena ininterrumpida. Hemos tenido una cadena ininterrumpida que dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. La Iglesia nunca ha vacilado. Bajo la forma británica del cristianismo, remontándose hasta el año 200 o 300. La idea del cristianismo bíblico se remonta a los primeros tiempos de la iglesia, cuando era una iglesia dispersa y perseguida, mucho antes de Justiniano, mucho antes del Imperio Romano de Oriente, mucho antes de las conversiones masivas. Cuando era una iglesia perseguida, la iglesia creía en un hombre y una mujer porque lo tomaron de la propia escritura. ¿Queremos seguir o podemos pasar a la siguiente pregunta? Gracias.